Gracias, señor presidente. Bueno, un saludo muy cordial a los funcionarios del gobierno que están presentes en la sesión y a todos mis compañeros. Yo empiezo diciendo que me tocó intervenir después de que intervinieron unos compañeros míos a los que yo les digo los Gaspares. Gaspar era el rey mago ese que fue a visitar al niño Dios y le llevó el incienso. Me tocó intervenir después de ellos y en realidad, pues, oímos todas las intervenciones de un grupo de compañeros que están metidos en la realidad y que saben que esto no está funcionando y sin embargo, pues, viene el incienso para el gobierno. Yo empiezo hablando del tema de la virtualidad, muy rápidamente. Si estas sesiones de nosotros, que se supone que somos unos privilegiados en la sociedad, que debemos tener un buen equipo, un buen computador y una buena conexión a internet, tiene los problemas que tenemos y que estamos viviendo, imagínese cómo será una persona en un barrio popular o en una vereda o en un municipio apartado. Desde luego que no funciona. Esta virtualidad es un medio engaño, ¿no? Hay que decir la verdad, no funciona. Vamos a tener casi que un semestre perdido porque muchos de nuestros jóvenes no están aprendiendo lo poquito que debieran aprender en este periodo. Ustedes tienen los datos, pero les voy a repetir 2 o 3 daticos. En Colombia, las conexiones fijas son 13.8 por cada 100 hogares tienen conexión fija. Es bastante bajito. Somos en América Latina el número 13 en cantidad de conexiones y en el mundo el 101. O sea, somos de los últimos países con conexiones fijas. Con internet móvil tenemos 31 millones de personas conectadas a internet móvil, pero esas conexiones de internet móvil son muchas de ellas de los teléfonos inteligentes, que muchas de ellas incluso están solo para redes sociales. O sea, y en teléfonos... en iPhone o teléfonos inteligentes, tenemos una cantidad enorme. Pareciera que casi que cada colombiano tiene un teléfono inteligente, 78%. Pero eso no es verdad, porque muchos de esos teléfonos son teléfonos comerciales, teléfonos empresariales, que no corresponden a hogares. Es decir, tenemos una situación de una precariedad en conectividad y en cantidad de equipos que desnuda que la virtualidad en educación no está funcionando. No está funcionando. Pero como el tiempo es tan breve, tengo que pasar al siguiente tema, al tema del ICETEX. Aquí un compañero mío dijo que el director del ICETEX tenía alma de banquero. Yo me apena decirle que no es él solo el director del ICETEX, es que en la Casa de Nariño vive el corazón de los banqueros. Allá está el doctor Carrasquilla, que es el principal defensor del sistema financiero y el partidario fanático de la defensa del sistema financiero. Entonces, es obvio que todos los funcionarios de nuestro gobierno tengan esos criterios. Apenas es lo normal. Porque yo quiero hacer una observación aquí. Incluso el debate, este debate tiene un problema. Es que está enfocado a la ministra de Educación y al director del ICETEX, pero ellos dependen de los recursos que Hacienda les coloque. O sea, ICETEX tiene que funcionar con su patrimonio hasta donde le dé. Si Hacienda no le asigna recursos suficientes para hacer lo que tiene que hacer, yo lo digo categóricamente, si el ICETEX no cesa la causación de intereses sobre los créditos, cesa la causación, ojo lo que estoy diciendo, no es que aplace el pago de los intereses, es que cese la causación de los intereses, no rebaja los intereses hacia el futuro y difiere con créditos, con intereses mucho más blandos, los créditos actuales, la catástrofe va a ser, o sea, el ICETEX se va a quebrar, quiera o no quiera, porque la gente no va a pagar, la gente se está perdiendo el empleo y si pierde el empleo no tiene con qué pagar las obligaciones con ICETEX. Y quiero hablar de un tema del que poco se ha hablado. Aquí, algunos de los amigos que se parecen a Gaspar, al rey mago que llevó el incienso, dijo que el gobierno estaba haciendo una gran coordinación con las instituciones de educación superior. No es cierto. Yo sí quisiera que la ministra en esto nos contestara si el viceministro de Educación Superior, ¿cuántas reuniones ha hecho el viceministro de Educación Superior con los de ASCUM, por ejemplo, con la Asociación Colombiana de Universidades, o con las universidades privadas o con las universidades públicas?
Yo tengo entendido que no se han reunido a resolver unas cosas de protocolos y de cómo atender la crisis en la educación superior, que es también bastante grave. Nosotros estamos pidiéndole al gobierno, se lo hemos pedido de manera expresa, que se suspenda el cobro de matrículas en las universidades públicas, que no se cobren en el próximo semestre matrículas públicas. Me estaba diciendo que en las instituciones de educación superior públicas es preciso que se resuelva el problema de las matrículas, que no haya cobro de matrículas, pero que el gobierno nacional acuda en apoyo a todas las instituciones superiores públicas, tanto las universitarias como las técnicas y las tecnológicas, para suplir esas matrículas. No es que se no le cobre la matrícula a los estudiantes y la suman las instituciones. Debe subir con recursos del FOME. Con recursos del FOME se den, porque no se pueden suspender los contratos de profesores y trabajadores. Además, va a haber un problema grave para estas instituciones, que buena parte de los recursos que obtienen los obtienen de lo que llaman eufemísticamente extensión, que no es otra cosa que era un concepto muy importante el de extensión, pero que se ha vuelto es una especie de contratación con la empresa privada o con las administraciones municipales y departamentales. Eso va a bajar ostensiblemente y va a afectar todos los programas de las universidades públicas. Y en el caso de las privadas, pues es la hora de depurar las privadas. Yo creo que al gobierno le toca meterle la mano a universidades de garaje que aparecen como sin ánimo de lucro y que en realidad no son. Pero hay una gran cantidad de instituciones de educación superior privadas que ejercen la actividad costosa o lo que sea, pero la ejercen y que van a tener un problema grave de deserción, de rebaja en el pago de las matrículas, y eso no se puede traducir en que despidan trabajadores y profesores. Entonces estamos sugiriendo, junto con un comunicado que le acaba de enviar a la ministra y al director del ICETEX, la ACRES, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior, en el que solicitan, en el caso concreto de las universidades privadas, que haya unos programas de reducción o cese de intereses en los créditos que todas las instituciones tienen, con fin de y mirar cómo se atienden también esos intereses con los créditos con la banca privada y cómo se refinancian esos créditos con tasas de interés muy por debajo. Porque es que si la banca ha estado recibiendo recursos a menores tasas de interés, desde luego se debe colocar a menores tasas de interés. Y quiero mencionar muy especialmente este tema para terminar, el de los colegios privados. Hay una oleada de despidos de profesores en colegios privados, que no porque no puedan implementar esa pseudo educación virtual que se está haciendo, sino porque los padres de familia están cesando el pago de matrículas, porque ahí se paga por mensualidades, y esas mensualidades las están dejando de pagar, y hay una oleada de despidos de profesores de educación privada. Ahí el ministerio tiene que intervenir y tiene que atender esta situación. Pero repito, la desgracia del debate es que se le hace a la ministra de Educación y al director del ICETEX, y el que tiene que resolver el problema de la plática, que finalmente es a donde llegamos todos, es el ministro de Hacienda. Todo esto necesita recursos. Aquí hubo un compañero que dijo que somos muy buenos para hacer propuestas populistas y muy malos para proponer de dónde son los recursos. Hemos propuesto muy suficientemente de dónde obtener los recursos, y no me voy a cansar de repetirlos. Tenemos reservas internacionales, tenemos posibilidad de emisión directa del Banco de la República, tenemos posibilidades de acordar nuevos plazos o distintas tasas de interés con los acreedores que tenemos a nivel internacional. Esos son fuentes de recursos que pueden llegar, ojo, que pueden llegar según cálculos que hemos hecho de manera seria con economistas, pueden llegar hasta el 15% del PIB. Y Colombia sigue invirtiendo en la atención de toda la pandemia un pobre 3%, si acaso, del Producto Interno Bruto. Así que sí tenemos de dónde ofrecer recursos. Lo que pasa es que tenemos al mando en el tema económico y financiero una persona que tiene un criterio absolutamente ortodoxo y conservador, dijéramos, en esto, y no ha permitido que haya una necesaria expansión del gasto, que es lo que se necesita para atender la crisis. Gracias, señor presidente.